Hello, hello. Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nada, estamos por acá nuevamente en una nueva entrega en su podcast Cabina 35 Podcast. Podcast. Bien, y nada, señores, hoy tenemos un episodio bien interesante, un tema bien interesante y tenemos a una invitada que nos va a hablar un poco sobre su experiencia con relación a lo que es la producción de contenido. Y muchos de ustedes estarán preguntando quién es nuestra invitada o qué es la producción de contenido. Y nada más y nada menos que para eso tenemos a nuestra queridísima y bella y hermosa y talentosa mujer, Mayra Poirier. Gracias, Tony. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Y no hay ninguna invitada, es que ya yo estaba aquí. Ya yo estaba aquí. Y prácticamente sí, vamos a hablar de la producción de contenido en general y específicamente la producción de contenido para reality shows, que es mi expertise en ese caso. Mayra, habla un poquito sobre tu formación, háblanos un poco sobre tu proceso formativo y cómo tú llegas a lo que es la producción de contenido. Bueno, realmente yo empiezo con todo lo que es, bueno, mi formación empieza en la universidad, ¿verdad? En la carrera de publicidad en APEC. Y ahí es donde yo me topo con contar historias cortas, que es prácticamente la publicidad. Cuando uno va a hacer una creatividad para un anuncio de televisión o para un arte gráfico o lo que sea, uno tiene que aprender a contar historias de manera muy cortas y muy precisas. Y yo creo que era algo que a mí me gustaba desde antes de yo elegir estudiar publicidad, contar historias. Luego de ahí, de la universidad, empiezo entonces a adentrarme en el mundo audiovisual como asistente de producción y muchacho demandado. Prácticamente ahí es que empiezo. Incluso mi primer trabajo fue con Tony. Mi primer trabajo fue con Tony para un comercial de televisión. Y nada, y a partir de ahí yo reconfirmé que a mí me encantaba ese mundo, el contar historias. Pero entonces, luego empiezo a hacerme profesional en el área audiovisual, en diferentes áreas, en edición, en la producción de televisión, empiezo en televisión. Y, o sea, empiezo a especializarme en la televisión. Y entonces ahí es donde empiezo a ver todo un mundo de posibilidades. Cuando uno hace televisión con muy pocos recursos, uno tiene que ser prácticamente Goku, diría yo, que tú o un pulpo, donde tú puedas hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, no es solamente que hay un guionista para televisión, es que el mismo productor, el guionista, él prácticamente El quien dirige, editor. exacto, quien se siente ahí, quien se sienta con el editor, el creador del contenido. En televisión hay un área, hay un puesto que se llama coordinador de piso. En mi caso yo no tuve alguien que coordinara el piso. Yo realmente era que me ponía también a coordinar el piso, que es prácticamente es la persona quien da las pautas a los talentos, el coordinador de piso, de cuándo empieza. Okay. Entonces prácticamente ese contacto lo tiene con el productor, que se supone que está con el director de cámara arriba en el switch, y abajo está el coordinador de piso y uno le va indicando como el coordinador de piso, ok, ahora dile tal cosa al talento, etcétera. En mi caso yo no tenía ese personaje y yo tuve que adiestrarme o empezar a entrenarme en comunicarme con mis talentos, específicamente qué era lo que yo quería, prepararle todo el contenido de lo que ellos iban a decir en cámara y tener también la habilidad de comunicarme de manera asertiva con el director de cámara, que era prácticamente el que ponchaba, el que daba los ponches de las diferentes cámaras y los ángulos.
Y en ese momento, porque, bueno, aquí la televisión nacional de Ujú. por sí adolece de presupuesto. La mayoría de programas se hacen son muy pocos los programas que pueden manejar presupuestos con grandes compañías, ¿no? Y evidentemente, entonces, al que le toca fungir de hacer de todólogo, tiene que hacer de todólogo. Y eso me imagino que en algún momento te dio las herramientas necesarias para fortalecerte y lograr, ¿no? Hacer como, digamos que en vez de que esto lo que te sumó, te sumó más a tu preparación, más a tu formación, digamos que también empírica en el proceso, porque tuviste que aprender a manejar en la marcha o sobre la marcha lo que era la coordinación de piso. Exacto. Y también yo tenía prácticamente un conocimiento previo en el área cinematográfica. Ya yo había trabajado en algunos proyectos de documentales pequeños y eso. Y yo tenía como una visión cinematográfica también de las cosas. O sea, yo sabía los movimientos de cámara, lo había aprendido prácticamente en la universidad. Así que yo podía comunicarme, yo le podía decirle a un camarógrafo, mira, dame un dolly in, dame un dolly out, panéame o dame más aire. O sea, yo sabía el lenguaje técnico, yo me sabía comunicar. Manejaba ese Sí, lenguaje. exacto, ya yo manejaba el lenguaje por lo aprendido en la universidad, por lo aprendido en mi experiencia trabajando en el medio y porque tenía que hacerlo en el piso, en los programas que yo producía. Entonces sí, básicamente fue un cúmulo de conocimientos que me ayudaron a llegar a donde yo a donde yo estoy ahora mismo. Que sin esos conocimientos creo que es imposible que un productor de contenido para televisión eh, pueda subsistir. Que aquí quiero aclarar algo. Hay varios tipos de productores de contenidos y donde se oye más la palabra de productor de contenido ahora mismo es el mundo digital. ¿Okay? En el mundo de Instagram, de las redes sociales, etcétera, donde un productor de contenido funge más como una persona que sí tiene que estar un paso más allá, tiene que estar al tanto de las tendencias, pero no es tan técnico a nivel audiovisual. Eso te quería preguntar, porque evidentemente tenemos un grupo de personas que nos están escuchando ahora mismo y quizás no todos manejan también, ¿verdad?, la misma terminología o la jerga y quizás también por eso están escuchando el programa para conocer más sobre el aspecto técnico o la profesión de lo que es un productor de contenido, qué es lo que hace un productor de contenido. Es decir, cuando hablamos de un productor de contenido, a qué se enfrenta realmente un productor de contenido. Prácticamente lo dice el nombre. Es producir contenido que sea interesante para la audiencia y producir un contenido que sea entretenido también. O sea, de nada me sirve yo quedarme en los años 80 y hacer un contenido o reciclar contenido anterior, Enlatado. enlatado. No se puede. Hay que ir con los tiempos. Entonces es un puesto que tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros, ya sea en el área digital o en el área de televisión, porque tienes que saber, tienes que saber de muchas cosas para poder realizar o comunicar o poder decir que tú quieres que se haga tal cosa. Porque puede ser que un productor de contenido en el área digital se faje él a crear su contenido, pero también puede existir un jefe de contenido que es el que da las pautas y dice, bueno, yo necesito que me hagan esto, esto y esto y esto. Pero si tú no sabes de lo que tú estás hablando, jamás tú vas a poder dar esas pautas con asertividad y que te entiendan. Claro. Señores, para que sepan, Mayra es la productora de contenido de Dominicanas Got Talent. Y en esta entrevista, Mayra nos va a hablar sobre la experiencia con la producción de contenido de este proyecto sumamente interesante que abarrotó toda la televisión nacional. Es decir, volvió a poner un toque de queda en pleno, hablando de toque de queda, hizo un toque de queda nuevamente en la televisión nacional. Entonces, Mayra, háblanos un poco
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo tú llegaste a ser parte del equipo de producción de Dominicana Got Talent? Y cuéntanos cómo, vamos a ir hablando como sobre la marcha, sobre la Ujú. entrevista, te voy haciendo algunas preguntas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente yo empecé a trabajar con Tuto. A Tuto yo lo conocía desde hace muchísimo tiempo, principalmente porque lo seguía, a Tuto Guerrero, porque lo seguía desde Conectados, que era uno de mis programas favoritos de televisión, y porque era un contenido diferente, que era muy parecido a mí, y lo admiraba a Tuto Guerrero desde pequeña. Me va a matar Ah, pero porque tú él estás va, no, viejo. él no es viejo, él es casi viejo. Diablo. Pero él empezó muy joven en la televisión porque él viene de familia que trabaja en televisión. Entonces, por cuestiones de la vida, me topo con un primer proyecto con Tuto en el 2017, que era un reality show también. Rica Herencia Gastronómica. Era un reality show. Fue un proyecto muy interesante también Sí, que se dio a conocer también mucho aquí en Televisión Nacional. sí, se dio a conocer muchísimo y era mi primera experiencia como productora de contenido para un reality, porque ya yo había trabajado para programas de televisión y había producido algunos programas de televisión, pero un reality show era un gran reto para mí. Y lo divertido era que era un producto que nosotros construíamos sobre la marcha y salió muy bien. Bueno, y Tuto siguió trabajando conmigo. Algo hice bien. Algo hice bien. Entonces, nada, ahí comprendí la responsabilidad que tiene un productor de contenido. Prácticamente yo era el contacto entre los talentos, la dirección y la edición. Entonces yo estaba como bailando como en varias aguas. Entonces yo tenía que estar presente en las grabaciones, en los rodajes. Me encargaba de hacer las entrevistas. Aprendí ahí hacerlo. Ya me salía bien. O sea, yo tengo como esa habilidad de empatizar con las personas. Entonces, hacía las entrevistas y luego me sentaba con los editores a exactamente vaciarle desde mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo no tenía un asistente que estuviera tomando nota. Yo tampoco era que tomaba notas por la rapidez de todo. Y entonces yo me sentaba con los editores a vaciarle ese conocimiento que yo tenía desde ahí. Ese fue mi primer entrenamiento full como productora de Eso contenido. fue en Rica Herencia Herencia gastronómica, Gastronómica. sí. Ese fue mi primer entrenamiento y ahí yo me pulí. Me morí porque fue muy intenso, pero me pulí. Entonces, cuando llega este proyecto de Dominicanas Got Talent, Tuto me llama y me dice, mira, viene Got Talent. Y yo me quedo como así, jaja, porque, o sea, Tuto siempre como que Estás soñando, sí, Tuto. él vive soñando y los planetas y las películas. Entonces, hay muchos proyectos que él quiere hacer, pero por falta de presupuesto, no se hacen porque realmente Hay proyectos grandes, son proyectos proyectos muy grandes. grandes. Cuando él me dijo Got Talent, yo dije, bueno, que, ok, está bien, vamos a seguir la corriente. Oye, tú estás oyendo, Tuto. Vamos a seguir la corriente y nada, chévere. Y si se da, perfecto. Bueno, pues la cosa se dio. O sea, se dio, entraron patrocinadores, se consiguió el dinero y realmente yo no sabía qué tan grande era este proyecto. Y me agarra en medio de un embarazo. O sea, cuando tú me dices, se va a dar DGT, lo primero que yo le dije, yo estoy embarazada. O sea, esa fue la carta de bienvenida de Tuto. Yo le dije, yo estoy embarazada, Tuto. Pero fue como un warning de, ¿tú quieres que yo siga contigo o le damos para allá aún yo en el estado que yo estoy? Porque yo sabía lo que significaba para él. Y él me dijo, vamos a darle para allá. O sea, vamos a darle y yo sé que podemos. Bueno, y así lo hicimos. Entonces yo prácticamente estaba preñada de dos hijos. El que yo tenía en mi cuerpo y el proyecto, que era un proyecto súper grande, súper interesante y que me gustaba. Y enfrentarme con ese proyecto que es de franquicia, que es diferente a lo que yo había trabajado con Rica, porque Rica, como dije, lo construíamos a nuestra forma, o sea, lo moldeábamos como nosotros quisiéramos, si podíamos cambiar cosas lo cambiábamos, pero esto no, esto viene con una Biblia, o sea, una Biblia es como un documento de cómo se tienen que hacer las cosas.
Es decir, tenían todas las pautas y esas pautas ustedes tenían que aplicarlas al pie de la letra. Exacto, teníamos que aplatanarla. Porque, por supuesto, nosotros no nos podíamos comparar con America's Got Talent o Britain's Got Talent porque son grandes industrias de la televisión a nivel mundial. Y teníamos que coger todo ese conocimiento y ver cómo lo aplatanábamos, cómo lo llevábamos a nuestro terreno, sin bajarle calidad. Entonces, me enfrento con esta Biblia, entonces fueron algunos meses de estudio. Yo tenía que estudiar la Biblia, tenía que saber exactamente cómo íbamos a hacer el contenido, cuál iba a ser la dinámica de comunicación del proyecto, cómo nos íbamos a comunicar, cómo lo íbamos a comunicar, cómo íbamos a hacer el acercamiento a los talentos, qué tipo de talentos buscar, porque desde la franquicia nos mandan unas pautas, nos dicen, bueno, ok, esto es así, 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 porque ojo, es muy importante que se sepa y que conste en acta que un reality show es un programa de entretenimiento, o sea, está diseñado para entretener. Entonces, podemos tener talentos muy buenos, pero si no sirven para televisión, si no tienen alma, si no tienen algo que contar o algo por lo que abogan o algo que decir, se queda aburrido. Claro, Entonces claro, no empatizan. que muevan al público, que Exacto, no muevan al empatizan público. porque al final es un proyecto donde el público tenía que votar al final. Entonces el público se tenía que enamorar de los personajes. Y si tú no estás enamorado de un personaje, si tú dices, ah, sí, muy bien, qué bonito canta, pero Sí, ya. mucha gente en las redes sociales como que no entendían esa estructura y por eso había este, Mucho debate. muchos debates Sí, sí, sí. exactamente en el proceso. Pero entonces, a ver, llega todo este proceso súper enorme, súper grande, en un momento también en donde la televisión dominicana iba de picada totalmente, y hace que el público dominicano, la familia dominicana, vuelva a reunirse en las pantallas a ver televisión, todos, como estamos ahora en esta cuarentena, todos unidos en la sala de la casa viendo televisión. ¿Cómo era la comunicación? Porque me imagino que eran muchos departamentos para hacer este proceso. Y escuchándote hablar de cómo era rica herencia gastronómica, me imagino que era un club mucho más reducido a cómo fue Dominicana Got Talent. Sí. Entonces, ¿cómo era la comunicación o la sinergia entre cada uno de esos departamentos? Bueno, en este proyecto se integró un área que nosotros no teníamos, que era el área digital, y entendíamos que era muy importante apelar a esa área. Ya yo estaba dando clases en Intec y una de mis clases es nuevos formatos y yo entendía la importancia de crear un área que fuera digital para que tener ese público atrapado. Eh, Estamos diciendo que la mayoría de los televidentes ahora mismo, o gran parte de la población dominicana, es millennial. O sea, está en menos de 38 años. Y esa generación utiliza mucho las redes sociales y utiliza mucho lo digital, ya sea para leer periódico, para leer un libro, para escuchar podcasts como este, por ejemplo. Y estábamos apelando a que esa generación volviera a ver televisión, que no lo estaba haciendo. Porque ya estaban muy encantados con Netflix, con YouTube, incluso muchos. Yo soy una que no veía televisión. Yo empecé a ver televisión también con Got Talent. O sea, era mi cita de todos los miércoles con mi hija para ver televisión Bueno, yo puedo juntas. dar el testimonio de que soy también docente y los miércoles mis estudiantes a las 7:15 ya me estaban diciendo, profe, usted no va a despachar hoy. Y yo, pero ¿qué? La clase es a las 8, ¿no? Pero que Got Talent. Y yo, ¿cómo que Got Talent? Sí, 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 sí. No, realmente se alcanzaron las metas que nosotros queríamos como contenido, los productores ejecutivos, me imagino que también a nivel de engagement también con ese público televisivo y también, se notó en los ratings, se notó que la gente lo estaba viendo por televisión y era toda una dinámica muy interesante porque el contenido que se subía a redes no era el mismo que aparecía en televisión. O sea, que si tú te lo perdiste en televisión, no era igual que lo que tú ibas a ver. O sea, había muchísimo contenido en televisión que se quedaba ahí.
y no que se Pero subía eso a era las parte redes. de esa estrategia. Esa era parte de la estrategia, de que la gente viera qué hay, y viera todos los actos, y viera todas las ediciones, y viera incluso hasta dinámicas de los jueces en la televisión. Que ya sea como reconfirmar algo, pero en las redes, pero la televisión eso era un mundo aparte, era totalmente aparte ese mundo. ¿Y cómo era la infraestructura a nivel técnico? Es decir, háblanos, me imagino la locura de cuántas cámaras habían, cómo fue el llamado a casting, hablando de eso, el proceso de edición, y si nos puedes hablar un poquito de eso, de cómo se manejaba todo lo que era cámara, edición, cuando se hizo el llamado al casting, comienza a hablar un poquito sobre eso, sobre el proceso del llamado al casting, cómo fue, y posteriormente hablan un poquito de esa locura de la infraestructura técnica de lo que significaba el detrás de cámara de Got Talent, Dominicana Got Talent. Era... Nosotros le estábamos cayendo atrás a America's Got Talent a nivel de referencia, a nivel de referencia para la calidad. Y caerle atrás a un programa como America's Got Talent era grande. O sea, realmente yo cuando en proyectos así en cosas que son tan grandes y donde el crew no es el idóneo, sino que son lo suficientes, pero no son los que deberían de estar, Tuto se paniquea. Principalmente porque Tuto es una persona creativa y entonces Sheila, que es producción, le vive recortando las cosas, como Como el debe malo ser, como siempre. debe La ser. producción, ajá, la producción cuida a los chelitos, eso es así. Y entonces Tuto se paniquea. Y yo como contenido no podía paniquearme, aunque yo me estaba cagando. O sea, yo sabía que esto era un proyecto grandísimo. Entonces, cuando empieza el proyecto de casting, había cámaras donde sea. O sea, las cámaras estaban divididas en varios crews, habían varios crews, varias unidades. Cada unidad tenía una responsabilidad. Bueno, usted va a grabar tal cosa y eso. Entonces, cada crew de cámara tenía un asistente de cámara que iba anotando todo lo que se iba grabando. Tenía, muchos de las unidades tenían sonido directo, en ese caso, para captar el sonido. Otra de las unidades, qué sé yo, se encargaban de hacer los B-roll, que el B-roll es un tomas de apoyo de todo. Tenía otra unidad que era que volaba el dron. O sea, éramos un equipo bastante denso. Y recopilar todo ese material luego para volcarlo en la edición, eso era otro mundo. Realmente yo creo que este es el proyecto que ha trabajado con más editores en República Dominicana. Creo, De manera sin temor a simultánea, de manera equivocarme, simultánea. sin temor a equivocarme, creo que este es un proyecto que más ha trabajado con editores. Y los editores iban y venían. O sea, eh, realmente la productora apostó a talentos nuevos, eh, y muchos no daban la talla. O sea, eso era como, esa rotación de personal de ese departamento fue grande hasta que se armó el Dream Team. O sea, hasta que hubo un grupo que dijo, esto es, y ya le cogió el piso y empezaron a armar historias que funcionaban. O empezaron a hacer montajes que funcionaban. Y, y prácticamente hasta el final, hasta el final, hasta el final, contenido no paraba. Contenido no paraba. Contenido era el área encargada de armar los programas. Porque te cuento un poquito cómo funciona la infraestructura de Got Talent. Got Talent primero pasa por una fase de audiciones, 200 audiciones, nosotros mismos en un día, en un día no, para la premier que salía, eran casi 200 ediciones. Wow, Pero para llegar a esas 200 nosotros tuvimos que ver casi 8000 wow, wow. audiciones, entre digitales y presenciales. Casi 8000 ediciones. Entonces, nosotros teníamos un trabajo desde principios de año, prácticamente depurando, viendo qué sirve, qué no sirve, y aprendiendo y estudiando el formato. Entonces, ya una vez que pasan las audiciones, pues entonces empiezan
el casting, vamos a ponerle casting, entonces vienen las audiciones con las 200 personas, con los 200 talentos, que hay con los jueces. Entonces, eso era un rompecabezas, porque como se graba, como se rueda eso en la vida real, no es exactamente como sale en la Exacto. televisión. Nosotros mezclamos las historias. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía, es un programa de entretenimiento. Entonces nosotros teníamos que tener, como los guiones, picos y valles. Entonces, que eso es otra de las cosas que a mí me ayudó a ser jefa de contenido, cabeza de contenido para el reality. Yo tenía conocimiento de guión. Ese conocimiento de saber De la cuándo una estructura historia, de un guión cinematográfico. exactamente, de la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque la televisión se divide como por bloques de contenido, yo tenía que nivelar cuál, qué acto funcionaba como pico y qué acto era más sosito. O sea, que cuándo tenía que respirar el programa y cuándo tenía que emocionar el programa. Entonces yo tenía que tener más o menos ese control y armarle una propuesta al director para que él me la aprobara. En dado caso de que él la viera, porque había que verla editada y a ver el contenido, nosotros supimos cambiar de a 3 días antes de que saliera un programa, nosotros supimos cambiar todo el line-up Wow. de un programa completo. 3 días antes de que saliera un programa. ¿Tú sabes lo que sufrió el equipo de edición de Got Me Talent? imagino, me imagino. Es uno de los departamentos que más sufre, claro, a la hora, pero es obviamente buscando el lado bueno, y apelando a lo emocional, Sí. apelar a lo emocional para poder lograr crear esa, encender esa chispa en el público, de manera de que verdaderamente crease las reacciones que ustedes estaban buscando o que estaban esperando. Me imagino que, o no sé, quizás las expectativas fueron mucho más altas de las que ustedes esperaban. Sí, no, realmente nosotros no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar hasta que nos enfrentamos a ellos y le dimos para allá. Pero, como te digo, el cúmulo de conocimiento que ya teníamos anteriormente fue lo que nos fue puliendo para ese momento. Yo creo que Got Talent era como ese proyecto donde te retas a ti mismo, creativa, físicamente, económicamente, o sea, te reta a nivel familiar, te reta de una manera que tú crees que te va a morir, pero al final sale una joya, o sea, es como la presión para que salga el diamante, exacto, es eso. Y realmente Tuto es una de las personas más brillantes que yo conozco a nivel de creatividad y de realización. Tuto puede ver las cosas antes de que pasen. Y Tuto podía ver un line-up que decía, y él me decía, no, es que eso no funciona. No, es que no va a funcionar. Y yo le decía a Tuto, pero sí va a funcionar, mira, ¿qué tal esto, tal esto? Y él, no, no va a funcionar. Y cuando lo veíamos armado, efectivamente no funcionaba. No, la experiencia, la Sí, trayectoria que la tiene experiencia no se Tuto. improvisa. Definitivamente, este fue un proyecto también que él le apostó todo y realmente fue un trabajo, pero sí. Entonces, para ir como ya retomando, un productor de contenido tiene que saber de guión, tiene que saber de cámara, o por lo menos el lenguaje de cámara, Edición, tiene que saber de edición, porque yo me sentaba ahí con los editores y yo le decía, mira, esto no me funciona por esto, por esto y por esto. Y cuando hay veces, cámara de hay ritmo, editores que bájale. tal vez por el cansancio, tú sabes, dicen, no, es que eso no es imposible de hacer. Y como yo pasé por edición, y yo soy una novata, yo soy un disparate de editora, pero yo sé cuando un corte no está bien hecho, cuando un audio no está bien nivelado. Entonces todo eso, todo ese conocimiento me ayuda a mí a poder dar unas directrices para que la historia se cuente como yo quiero que se cuente o como quiero que se cuente para que produzca el efecto que nosotros queremos producir. Mayra, brevemente, ¿cómo desarrollas las historias de tus personajes? Los personajes vienen con su historia. En un reality show, los personajes tienen su historia. Pero tú debes de buscar el lado
el lado, lo que tú quieres, porque el personaje viene con esa historia, pero tú tienes que sacarle verdaderamente eso es lo esencial. Exacto. Lo primero que yo hago con mis talentos, porque para mí son talentos, no son personajes, porque cada persona tiene su propia historia. La idea es cómo construir esa historia para que emocione. Ese era mi trabajo. Entonces, la primera parte que yo hacía era una entrevista muy... No la grababa ni nada, simplemente yo llamaba a mi personaje, le preguntaba, ay, hola, ¿cómo tú estás? ¿Y tu familia y tal? Las personas que van a aplicar para Got Talent, por ejemplo, tienen que llenar una ficha y se le pregunta cosas básicas, ¿qué te pone feliz? ¿Qué te pone triste? ¿Qué a ti te gusta hacer? ¿Cuál es tu sueño? Si tú ganas, ¿qué tú harías con el dinero? ¿O qué tú harías con el premio? Todas esas cosas tienen un backstory. O sea, había personajes o había personas que aplicaban que, por ejemplo, que le decía, por ejemplo, ay, ¿con quién vives? Ah, no, yo vivo con mi abuela. Ay, algún conflicto familiar, no quiero hablar del tema. Entonces ahí tú decías, aquí hay algo que él no me está diciendo, no me quiere decir. ¿Por qué? Entonces si era un personaje que de verdad yo quería traer al programa, yo lo llamaba, ay, hola, ¿cómo tú estás? Y entablaba yo generaba la confianza para que esa persona se pudiera abrir y me pudiera contar la historia, qué le dolía, ¿ok? Ya estaba en mí saber qué tan profundo yo quería indagar para tocar esa llaga o no. O sea, que la parte también humana a veces Claro, se claro, la entremete parte entre la parte... profesional Sí, también. no, y la parte humana también me hacía dudar si esta historia debería ser contada por entretenimiento, va a ser un mundo de entretenimiento, o guardo la dignidad de esta persona y no la cuento. O sea, y esas eran cosas que yo lo hablaba con Tuto. Entonces yo le decía, mira Tuto, está pasando esto y esto, pero yo creo, y le mostraba mi preocupación en ese caso. Y siempre le buscábamos la vuelta de cómo contarla de la manera más digna posible, para que la persona no sufriera eh, y que cumpliera con el cometido de que ese personaje empatizara con el público. Okay. Entonces eso prácticamente es saber ordenar las historias de esas personas, generando una confianza en un principio. Ya luego que yo tengo la historia completa, ya yo digo, ok, saco una entrevista prácticamente y eso es lo que yo voy a grabar. Entonces yo a partir de esa entrevista ya yo tengo el conocimiento necesario para saber qué yo quiero que esa persona me diga. Entonces ahí yo le voy, como que lo voy guiando. Y ya después, bueno, en la parte de postproducción, pues yo pongo primero, quito después, pongo esto adelante, o sea, lo ordeno. Entonces así es como prácticamente Armas de yo, ese sí, rompecabezas. así es como yo armo la historia de uno de los personajes o de un talento. Mayra, recientemente se hizo un relanzamiento de Dominicanas Got Talent Temporada 2, 2, exacto. temporada 2, volumen 2. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta segunda entrega, en esta próxima entrega? Cuéntanos un poquito de esto. Para un proyecto como Got Talent, el que sucediera lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo con esta pandemia, es un verdadero reto. Es tan grande el reto que yo estoy segura que los productores ni están durmiendo bien. Porque se supone que en momentos como estamos de pandemia, nosotros tenemos que guardar una distancia, ¿verdad? Social. En un rodaje de Got Talent convergen hasta 200 personas en un solo sitio, lo cual es un reto para nosotros como proyecto. Pero se han tomado algunas directrices y sé que los productores van a tomar las decisiones correctas para que se lleve a cabo el proyecto de la manera más segura posible para los involucrados y para los que se van a presentar. Desde ya, por ejemplo, el casting es 100% digital. O sea, nosotros le vamos a dar power a nuestra plataforma digital para nosotros poder ver a los talentos mediante live que se están haciendo y tan chulísimo. Y mediante que la gente pueda mandar sus videos y nosotros verlo. Se está pidiendo también que si hay personas que tienen un grupo de baile o un grupo o un dúo o lo que sea, si son más de dos personas que no son familiares, nosotros estamos apelando a que ellos
se mantengan seguros y no se junten, sino que envíen algún video viejo o anterior y eso perfectamente puede clasificar y puede aplicar. Y lo único que tienen que hacer es registrarse en la página y estar atento a las redes sociales para que desde que digan, ok, casting en tal día, a tal hora, la gente esté ahí, expectante y esté esperando esos castings digitales, que va a ser muy chulo. Yo estoy segura que ese equipo de digital de nosotros es la melma. Esos son los mejores, o sea, de verdad que sí. Esa gente son los mejores. Saludo Viena, saludo Scarlett. Son los mejores de verdad y creo que ellos le van a poner todo el empeño y que representa un verdadero reto. O sea, nosotros teníamos el reto el año pasado de ver a más de 6.000 gente en un día. Wow. 6.000 gente en un día en los Grand Open Casting. Y ahora todo esto se va a volcar en lo digital. Entonces hay que hacer estrategias que sean asertivas para captar los talentos idóneos para esta nueva temporada de Dominicanas Got Talent. Y bien, señores, pues nada, la conversación sumamente interesante, pero ya el tiempo, estamos, ¿verdad? Un poquito con el tiempo ya un poquito encima. Vamos a ver si podemos hacer otra próxima conversación ya más cercano a los rodajes de Dominicanas Got Talent. Nada, y Mayra siempre va a estar con nosotros, pero de todos modos, darte las gracias por comentar al público sobre tu experiencia con este proyecto de Dominicanas Got Talent. Y dar la primicia, porque yo nunca, Sí, ¿verdad? nunca he hecho en una entrevista ni nada respecto a la producción de contenido de reality. Y qué bueno que fue aquí en el podcast, porque sé que hay muchas personas que tienen la gran duda y cuando ven ¿cómo es? El título de jefa de contenido, ¿qué es eso? Porque tiende a confundirse también con Claro. el medio digital. Pero realmente un productor de contenido, yo considero que tiene que ver, que a mí me funciona, es ver ver el programa antes que pase, antes de que esté armado. O sea, yo lo veo en mi cabeza. Yo incluso veo cómo hablan los talentos, porque uno de mis trabajos también es hacer el guión. Y, por ejemplo, que Pamela Suet y Panchi, que ellos salían y decían unas palabras y todo eso salía Parte del trabajo. Sí, es parte de mi trabajo. Y yo tenía que verlos y oírlos diciéndolo. Incluso yo cuando lo iba leyendo, hasta lo imitaba a ellos, porque tengo que oírlos, tengo que naturalizar esos diálogos de tal forma que ellos no se sientan incómodos al leerlo. ¿Ok? Y al decirlo en televisión y que se vea lo más natural posible. Bueno, pues bien, señores, hasta aquí nuestra entrega de hoy en Cabina 35, el podcast. Así que nos vamos a ver en una próxima entrega. Mayra. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Rock and roll.